Bueno, muchas gracias a Sergio y a Jorge. En este momento, entonces, vamos a ir escuchando, vamos a ir leyendo las preguntas que vayan surgiendo de la comunidad. Comentarios, sugerencias o experiencias que puedan ir contando también. Y vamos a recibir aquí y compartir con toda la comunidad. A ver, recordamos que lo que queremos abordar en este bloque es reflexionar y compartir las experiencias de nuestra comunidad paraguaya en este caso, en cuanto al posicionamiento y en cuanto a tomar una postura como comunidad ante situaciones sociales y políticas que se dan en nuestro país. ¿Cuándo alzar la voz? ¿Cuándo gritar ante la injusticia? ¿En qué momento posicionarnos? Esas son las preguntas que nos mueven más. Y los riesgos. ¿Qué riesgo corremos cuando nos involucramos y cuando nos exponemos a opinar o nos exponemos a disentir de la iglesia jerárquica, o cuando lanzamos un comunicado que de alguna manera nos pone o en contra o en una postura distinta a lo que la mayoría está manejando en nuestra sociedad? Voy a leer alguna pregunta. A ver, acá hay algo que podemos compartir entre nosotros, ¿no? Quizás nos puedan ampliar cómo han manejado los conflictos internos que puedan surgir en la comunidad cuando se toman estas posturas políticas. Voy a hablar yo porque me toca más de cerca, ¿verdad? Yo creo que todo es una cuestión de formación y de tiempo, ¿verdad? Porque pensar hacer esto en la CDX Paraguay hace 10 o 15 años atrás, probablemente no estábamos todavía maduros, digamos, para hacerlo, y a lo mejor podía traer un poco más de conflicto, ¿verdad? Pero en estos últimos años y en estos últimos pronunciamientos que hicimos nosotros, nos dimos cuenta, por eso yo decía hace rato que algo que me pareció interesante es que nos dimos cuenta que tenemos una visión bastante común dentro de nuestra comunidad, a la redundancia, de estas posturas y de lo que vemos nosotros a nivel nacional, sobre todo en los temas que atañen a la dignificación de las personas. Y la otra cosa que me parece importante es que creo que también llegamos a una madurez como comunidad que hace que las personas, aunque no estén del todo de acuerdo, ¿verdad? Y eso yo lo digo como presidente ahora del CEN, ¿verdad? Le da su voto de confianza a la mesa de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que yo me doy cuenta, porque sé que hay personas que de repente no comulgan tanto con algunas ideas o con algunas formas, sobre todo no tanto con las ideas, sino con las formas de hacer, si hacer o no un pronunciamiento, si publicarlo o no en la prensa, si hacerlo solamente en las redes sociales, si hacerlo solamente en forma interna. Esas son algunas de las cosas que surgen, ¿verdad? Pero lo que yo me doy cuenta es que el voto de confianza que le dan a la mesa de trabajo, al CEN, es algo importante. Y por ahí es donde yo creo que podemos resolver esos conflictos, ¿verdad? Que sin falta surgen, ¿verdad? Y hubieron casos fallidos, ¿verdad? Cuando nos pronunciamos en el año 2015, o 2016 más o menos, fue el 2016, sobre un caso de Culuguaté, en que hicimos un pronunciamiento también donde la iglesia, decíamos que la iglesia, sobre todo como jerarquía, no estaba reaccionando como debería, más o menos como en nuestro pronunciamiento le acusamos a la jerarquía eclesial de no hacer nada, ¿verdad? Y ahí eso se hizo tan rápido y salió tan rápido que no fue a la prensa, pero fue en las redes sociales, salió tan rápido que hubieron gente dentro de la CDX que no estuvieron de acuerdo
Sobre todo porque después se vio que la jerarquía, a su manera, ¿verdad? Había hecho algunas cosas, ¿verdad? No, probablemente no había tenido el resultado que esperaba. Pero finalmente esos conflictos se resolvieron en base a la confianza que se le prestó a la gente que estuvo adelante de ese tema. No sé si responden lo que... Yo quería complementar ante posibles situaciones de conflicto interno, ahora sí que yo creo mucho que se basa también, ¿verdad? A ese proceso de discernimiento, ¿verdad? Que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? En relación a los acontecimientos de la realidad nacional que se van sucediendo. Aquí realmente no es de asumir una postura a favor o en contra, diríamos, ¿verdad? De grupos o de sectores, sino que yo diría más hasta son como posicionamientos hasta evangélicos, ¿verdad? Frente a determinadas situaciones. Y yo creo que eso es lo que hay que dejar siempre en claro, ¿verdad? Así que antes que asumir una postura a favor o en contra de alguien, lo que estamos es poniendo, diríamos, sobre la mesa, ¿verdad? Que hay otros principios, que hay aspectos más de fondo, ¿verdad? Que son los que tienen que ser considerados y que eso es ante lo cual estamos poniendo, diríamos, esas posturas. Yo quería decir una pregunta más arriba. La pregunta que hacían de cómo han manejado los conflictos internos que pueden surgir en la comunidad cuando se toman posturas políticas. Yo creo que tanto Jorge como Sergio ya han dicho que realmente se ha hecho proceso y camino dentro de todo lo que es la CBX, porque cuando en el 2012, durante el juicio político a Lugo, nosotros estábamos con otras personas en la mesa de servicio del CEN y participamos en diálogos con grupos para una concertación. En ese momento los representantes de la mesa de servicio fuimos y participamos y seguimos, pero en ese momento la comunidad nacional expresó que no estaba de acuerdo en que nosotros siguiéramos participando de esa concertación política y que si lo hacíamos a título personal. Para nosotros fue una cosa muy importante tener en cuenta el sentir de la comunidad, porque si la comunidad en ese sentido no se ve representada en esa mesa de servicio, en ese lugar, yo creo que es algo que necesita todavía la comunidad como proceso hacer un mayor discernimiento. Y realmente salimos de esa mesa de concertación y no participamos en esa, lo que no quiere decir que no hicimos incidencia política desde otros lugares, ¿verdad? Y en ese sentido, a mí me parece importante decir el proceso que se va dando dentro de la CBX Paraguay tiene un empuje muy importante a partir del grupo de incidencia sociopolítica, porque este grupo está haciendo, siguiendo, monitoreando ese lado de gente que quiere hacer ese tipo de incidencia. Entonces, apoyar la comunidad nacional ve a este grupo de incidencia sociopolítica como algo importante dentro del proceso de la comunidad. Por tanto, se sabe que lo que están haciendo no es de puro bla bla, sino que es fruto de discernimiento, fruto de acompañamiento, fruto de formación. Por tanto, el apoyo que se le da cuando hace algún pronunciamiento o comunicado tiene que ver con eso. Muchas gracias, Miriam. Me complementa mucho a las preguntas que se están haciendo. Hay muchos comentarios. Lo importante también es que los participantes pueden tomar la palabra, usar el micrófono y hacer sus propias intervenciones. Entonces, no solamente la gente aquí que está en Paraguay, o que son los ponentes, sino que también esperamos que ustedes participen con sus sugerencias, sus opiniones. Vamos a ir leyendo. Dice, ¿podrían explicar la estructura de la organización CBX en Paraguay? Nosotros tenemos una mesa de trabajo a la que le llamamos Consejo Ejecutivo Nacional, ¿verdad? CEN, eso es a nivel nacional, y tenemos
comunidades base en Asunción, en otras ciudades que se llaman San Ignacio, Paraguarí, Encarnación, Ciudad del Este, ¿verdad? Y cada uno tiene su organización, cada base tiene su organización interna. Y bueno, no es muy complicado. En esta mesa de trabajo, el CEN, hay un presidente, hay un tesorero, hay un secretario, y hay dos vocalías que son la vocalía de comunicación y la vocalía de formación. Que desde este CEN ahora, esas vocalías fueron integradas por equipos, no por personas. Todo el equipo de incidencia política hoy en día está como equipo de formación también del CEN, y hay un equipo que ahora de comunicación también que se está formando de gente que tenemos el gran privilegio de tener mucha gente que trabaja a nivel de prensa acá en el país, y están formando un equipo excelente de comunicación que esperemos perdure en el tiempo y podamos lograr cosas interesantes con eso. Pero esa es básicamente nuestra forma de organizarnos. En relación a otro de los comentarios, quiero compartir pronunciamientos en el servicio Paraguay en la red social de Iberoamericana. Vamos a compartir con ustedes también esto, vamos a complementarlo, porque así como han recibido su programa, hay un foro intermedio. Entonces, en esa oportunidad también es la idea de un poco el hilo de esta reflexión, y para ampliar, Hola. no agotar también, sino que además Jenny. como la abrebocas para Jenny, disculpa, te interrumpo un segundo porque entiendo que estás hablando, pero creo que estás un poco lejos del micrófono y no te estamos entendiendo tu comentario. En relación a los pronunciamientos, entonces vamos a complementar esto con las preguntas disparadoras del foro intermedio, que está previsto también para ampliar todo lo que es nuestra reflexión de ahora. Es decir, tengamos en cuenta que estas reflexiones son abrebocas y también que nos empujan a seguir ahondando en estos temas. Bueno, el foro 2 bueno, que nos llamaba un poco a estos posicionamientos políticos desde una institucionalidad también como un desafío, ¿verdad? Y estas experiencias que queríamos compartir como también tienen una metodología y fue, digamos, en un proceso de maduración y discernimiento, y bueno, justamente que nos llevaron a reflexionar sobre cómo cuando damos la voz y gritamos las injusticias desde esta institucionalidad más allá de esa individualidad, los riesgos también implicancia, en qué momento parar, como señalaban tanto Jorge, Sergio, también a Miriam, que se incorporó también en la mesa, y ese punto, ¿verdad? Cómo nos acompañamos, es decir, tomar en cuenta y vamos a compartir también como parte de ese histórico y de maduración también son los instrumentos que verdaderamente muestran esa maduración, que son los pronunciamientos. Hay otro comentario un poquitito más arriba. Hablaron de unas guías para las comunidades para facilitar la discusión sobre el tema. ¿Cómo llegar a que sean aceptadas? Yo creo que tal vez se refiere, yo mencioné las fichas, ¿verdad?, que hicimos de la ruta samaritana, ¿verdad?, que fue el proceso de sensibilización que se hicieron en la mayoría de las comunidades. Yo creo que sí, ¿verdad? Podemos compartirla, ¿verdad?, como para que sean elementos que puedan tal vez replicarse, ¿verdad?, en otras comunidades. Más que nada eso apunta, ¿verdad?, a un proceso de estar abiertos, diríamos, ¿verdad?, a lo que sucede en la realidad, a tomar posturas, ¿verdad? Están orientadas, ¿verdad?, con una serie de videos y de materiales, ¿verdad?, que nos permitan más que nada ser sensibles a una situación de la realidad, de acercarnos a esas realidades y de asumir posturas, ¿verdad? Es decir, ese es un poco el objetivo
de estas fichas, ¿verdad? Que sin problema podemos compartirlo. ¿Podemos avanzar un poquito más? Y aquí también una aclaración que nos está dando la compañera de Miriam, que estas fichas ustedes pueden encontrar, obviamente es un disparador también de las reuniones comunitarias en torno a los temas que nos convocan hoy, y que así como tanto a nivel de comunidad se puede trabajar, a nosotros nos ha sido muy enriquecedor la experiencia del intercambio o reuniones intercomunitarias para el desarrollo de esas fichas. Entonces, hablar más lento también, ¿no? sí. Estamos muy rápido. No se entiende. Raúl, que va a tener una presentación en PowerPoint, entonces, si podemos compartir por favor el escritorio y lo escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a toda la CGI de Latinoamérica. Ahí mientras se está compartiendo la presentación, me presento, mi nombre es Raúl Benítez, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica en cuarto año y tengo 23 años. Entonces soy de la comunidad de IGNIS, que significa fuego. Estoy hace 6 años en la CX. Entonces voy a compartir un poco lo que es mi experiencia de lo que es la lucha estudiantil dentro de la Universidad Nacional Asunción en pos de una mejor educación, ¿verdad? Ya estuvo comentando un poco Ángeles, estuve introduciendo un poco en el 2015, del 2015 hasta hoy, se empezó a mover un poco el avispero, por decir una forma, en la Universidad Nacional y en todo lo que tenga que ver con el tema de educación, también en los colegios. Ángel habló un poco también de los colegios y yo voy a hablar un poco también de lo que fue el movimiento en la universidad. Para eso, para entender un poco nuestra lucha, yo quiero contextualizar primero la realidad de la educación en Paraguay, porque justamente de ahí nace nuestra reivindicación. Entonces, pasar un poco a la siguiente presentación. Entonces, yo como soy estudiante de ingeniería, y me gustan mucho los números, entonces voy a dar algunos datos que me parecen bastante importantes para entender mejor la realidad de la educación paraguaya. El acceso de la educación superior es un privilegio, porque en Paraguay, lastimosamente 7 de cada 100 estudiantes, solo 7 de cada 100 estudiantes que terminan el colegio, que terminan la educación media, pueden acceder a la educación superior, o sea, a la universidad. Lo que hace que ahí vemos que un 93% no puede acceder, automáticamente un 93% de los que terminan la educación no puede acceder, por lo tanto vemos que el acceso es un verdadero privilegio. Bueno. Después vemos también que es un privilegio, existe un privilegio entre los privilegiados. ¿Qué quiere decir eso? Solamente 7 de cada 100 llegan a la universidad, y de esos que llegan a la universidad, solamente el 11% culmina la carrera. O sea, el 11% tiene el título. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco se está brindando todas las herramientas necesarias para que una persona que llega a ingresar en la facultad, que comienza a estudiar, pueda culminar la carrera. Eso, ahí inicialmente vimos un poco, yo hablo un poco de lo que es el desinterés, y también hablando un poco de lo que es la inversión que se da en educación, vemos que es bastante baja. Solamente el 3,9% del Producto Interno Bruto es destinado a lo que tiene que ver con la educación, mientras lo que recomienda la UNESCO es el 7%. O sea que vemos desinterés, vemos baja inversión, y a todo eso lo que hace explotar la olla en la universidad justamente es la corrupción, que vamos a ver en la siguiente presentación. En la imagen vemos una figura que en Paraguay en el 2015 se hizo bastante famosa. Vemos al que fue rector de la UNA, de la universidad, el doctor Froilán Peralta, que salpicado por muchos casos de corrupción, él siendo la máxima autoridad de la UNA, fue lo que nos llevó a nuestra lucha en la universidad. Ahí en la imagen también vemos una lista de nombres. No quiero dar énfasis en qué nombres están ahí, sino dar énfasis en por qué están ahí.
esos nombres son los representantes estudiantiles. La Universidad Nacional tiene 3 estamentos que son los que toman las decisiones cómo se manejan el dinero, cómo se maneja la educación, cómo se maneja internamente la universidad. Está conformado por el estamento de egresados, el estamento docente y el estudiantil. Concretamente, lo que vemos en imágenes son los nombres de los estudiantiles. ¿Por qué? En el 2014, Froilán Peralta asume como rector. Ahí habían 12 estudiantes que representaban las 12 facultades y que llevaban el voto a la elección de rector. Eso fue en el 2014. En el 2015, 9 de esos 12 estudiantes llegaron siendo estudiantes todavía, tenían rubros y cargos dentro de la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentemente lastimosamente estos representantes que deberían llevar la voz del estudiante estaban llevando aparentemente, suponemos, otro tipo de intereses a la hora de tomar las decisiones por nosotros. Lo que para nosotros llegó a dar, nosotros nos dimos cuenta en el 2015 justamente que teníamos una crisis de representatividad. O sea, los estudiantes realmente no estábamos representados dentro de lo que es la UNA y no estaban siendo representados nuestros intereses, que es primordialmente una educación de calidad. A eso sumamos los otros casos de corrupción, ¿verdad? Inicia el estallido con lo que ya dije de los representantes estudiantiles. Después sigue también con otras denuncias que eran familiares que estaban entrando del rector, o administrativos que estaban con rubros de docentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Figuraban como que enseñaban algo en la universidad, siendo que hacían otra cosa, ¿verdad? Siendo que en la universidad nosotros teníamos un problema, por ejemplo, en mi facultad, a mí me toca la experiencia de ese mismo año, de una materia que se cierra porque no había rubro para pagarle al profesor. Y después, ese mismo año, descubrimos que había muchas personas, muchos funcionarios que estaban llevando rubros profesores cuando no llevaban adelante ese trabajo. Entonces, definitivamente, la prioridad de la educación, o sea, la educación de calidad no era prioridad para las personas que manejaban la universidad, sino que ponían sus intereses personales. Ahora, ¿qué sentimiento generó esto? Hablaron anteriormente también de lo que es la indignación, ¿verdad? Esa indignación que lleva a despertarse y a moverse. Se generaron muchos sentimientos en el 2015, pero yo elegí 3 que me parecen los principales. Está la indignación colectiva. ¿Qué es la indignación colectiva? Puede llevar a que todos los estudiantes, el estamento estudiantil en sí, los más de 20.000 estudiantes de la UNA, estemos indignados por la manera en la que estaban manejándose nuestros rubros, nuestra educación, nuestros profesores, etcétera, etcétera. Porque al mismo tiempo también veíamos una cosa que tiene hasta hoy la universidad, no es que termina ahí, es que nos dimos cuenta que había un desorden de prioridades. ¿En qué sentido? Docentes de excelente trayectoria, docentes preparados, que se pasaron estudiando, que se formaron para llevar adelante, no eran tenidos en cuenta simplemente por no estar en la línea del que era la cabeza de turno. Entonces, normalmente muchos eran echados, suspendidos, solamente por estar de repente en contra o objetar la gestión que estaba haciendo la cabeza de turno. También nos pasaron a los estudiantes. También, un agotamiento. ¿A qué le llamo agotamiento? Nosotros, de alguna u otra manera, siempre supimos que había corrupción en la ONU. Manejamos eso, no es que en el 2015 nos dimos cuenta. Estalla en el 2015. Pero ¿qué pasó ese mismo año? Ese mismo año nos cansamos. O sea, hubo un cansancio, bueno, ya, hasta acá se llegó. Ya nos dimos cuenta que si nosotros no actuábamos, ya nos cansamos y dijimos, si nosotros no actuábamos, no iba a cambiar. O sea, ya se hizo una denuncia, ya se sabía y nos cansamos. Y también combinado con el sentimiento de impotencia, ¿verdad? Había mucha impotencia porque era una estructura que hacía abiertamente todo lo que hacía, como sintiéndose como intocables, como que nadie podía hacerles nada. Es más, yo recuerdo que cuando apenas inicia, hasta hoy realmente, pero apenas iniciaba era demasiado común el tema de los sumarios, simplemente por opinar en contra,
el tema de las suspensiones, anotar las chapas de los vehículos de lo que nos llamamos las manifestaciones, pedirnos traseros, las prohibirnos entradas. Entonces, todo eso generaba impotencia, lo que conllevó a juntar todos esos sentimientos y llevar a lo que ya dije que era a las ganas de cambiar las cosas, por nuestras propias manos. Era decir, bueno, nosotros tenemos que cambiar las cosas. Fueron 30 días de lucha, en el que las 12 facultades entramos en paro estudiantil. ¿Qué quiere decir eso? Las 12 facultades, las 12 unidades académicas, los estudiantes no entraron a clase y se lograron en ese tiempo una serie de cosas. Y quiero destacar una. Bueno, algo demasiado importante para mí en una lucha es el tema de saber no dejarse llevar de repente por ciertas opiniones. Por ejemplo, en ese momento cuando entramos en paro, nos decidimos no entrar a clase, mucha gente nos hablaba de la manera en la que llevábamos nuestra lucha. La forma, no es la forma, no es la manera. Yo creo que eso es algo que normalmente es tocado en todos lados. Entonces, en ese momento, nosotros decimos que, bueno, era la única manera, la única herramienta que teníamos era no entrar a clase, sacrificar lo que teníamos que sacrificar, ¿verdad? Y lograr lo que queríamos lograr, que eran algunos cambios. En ese momento se lograron la renuncia de 7 decanos y 6 vicedecanos. O sea, 7 máximas autoridades de distintas facultades renunciaron a sus cargos con sus vicedecanos. También la renuncia de la máxima autoridad en ese tiempo del rector Froilán Peralta, el vicerrector, y solamente en ese mes se lograron también otras 300 renuncias. Lo que para la UNA representó un ahorro de 1.355 millones al mes de rubros que eran mal versados o de personas que figuraban en las planillas y no, que cobraban un cierto sueldo por trabajo que no hacían. ¿Se terminó el problema? No se terminó el problema. El problema sigue hasta hoy. Nosotros sabíamos que esa era una lucha de momento. Era una lucha en ese instante. Hasta hoy sigue la lucha. Y les quiero comentar un poco lo que fue la lucha ya estudiantil en la Facultad de Ingeniería. Yo estudiante de Ingeniería también, en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas, que estuvimos trabajando este año. Que era, por un lado, ya terminó la lucha ya de las aulas. Nosotros entendíamos que teníamos que seguir actuando. Y en el 2016, en la Facultad de Ingeniería, se hace la elección de un decano que nosotros consideramos que representaba al antiguo rector, Froilán Peralta. Nosotros ya habíamos votado repudio que él no podía hacer, entonces entramos en un paro estudiantil dentro de la Facultad de Ingeniería un año después, otra vez, y ese paro sí duró 168 días, o sea, fue un paro ya más de 5 meses. Y una vez más decir, sacrificar todo lo que nosotros queríamos, todo lo que nosotros nos podía como de alguna manera perjudicar, entre comillas, pues correr los riesgos necesarios con tal de limpiar la facultad. Hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, también estamos en la Facultad de Ciencias Médicas para medir un poco el nivel del problema. Tenemos un docente que acosó sexualmente a una alumna y él admite el hecho, pero hasta hoy las autoridades de esa misma facultad no toman las cartas del asunto, no apartan a este docente, sino que sigue él tranquilamente dentro de la universidad. De esto ya hace 2 años, de esta denuncia. 2 años, justamente en el 2015 también la estudiante se animó a hacer la denuncia. Y lastimosamente hasta hoy no tenemos una respuesta clara de la universidad, lo que demuestra de alguna u otra manera que todavía hay mucho trabajo por hacer. En la imagen vemos algunas tomas, algunas fotos de lo que fue la lucha de ingeniería. Justamente en la imagen más grande, quiero destacar, fue una reunión entre unos docentes, una reunión entre los docentes y los estudiantes, en el que ellos iban a hablar del inicio de clases. Y nosotros los estudiantes nos fuimos a esa reunión. Ahí ven muchos carteles levantados, y todos los carteles decían, no se ven, ahí no se puede apreciar, pero decían que sin la renuncia que nosotros pedíamos, sin la salida de las personas que nosotros considerábamos que no tenían que estar, nosotros no íbamos a entrar a clase. Era una manifestación en silencio, nadie cantaba, sino solamente se levantaban carteles. Mientras el profesor hablaba,
comparto esa imagen para mí una de las imágenes más llamativas de ese tiempo de lucha. Nosotros vimos también que el problema de la UNA era, como sabemos, la corrupción, pero lo que lograron estas personas es adaptar un estatuto a los actos corruptos, ¿verdad? Para de alguna manera, entre comillas, ampararse de un marco, entre comillas, legal ante lo que estaban haciendo. Entonces vimos que el estatuto de la universidad era una herramienta que ellos usaban a su favor para cometer los hechos de los actos de corrupción. Y sabíamos que eso era lo que teníamos que cambiar para hacer un cambio ya de fondo. Desde el 2015 venimos luchando con eso. Es bastante difícil porque es evidente que las personas a las que les conviene se van a resistir. O sea que es una lucha bastante resistida, pero una lucha que sigue hasta ahora. Ahora, para mí, ¿cuáles fueron las herramientas clave de esta lucha? La ley de transparencia. Eso permitió que nosotros podamos acceder en su momento a todas las planillas de todas las facultades, podamos acceder a todas las planillas de los rubros que existían. Y los estudiantes empezamos a hacer como contralores, entre comillas, del manejo de nuestra facultad. Nosotros mismos, yo recuerdo, nos sentábamos y mirábamos los rubros, qué llevaba cada docente, y hacíamos nuestras investigaciones y nosotros mismos llevábamos adelante las denuncias. Otra herramienta clave fue las redes sociales. Hoy nosotros sabemos que las redes sociales hoy son demasiado importantes para la transmisión de información. Hay demasiada información en poco tiempo y una persona puede transmitir algo demasiado rápido también. Entonces nosotros en ese momento usábamos las redes sociales para ir informando lo que no se informaba, ir contando lo que era difícil de transmitir de repente en los medios, lo que ayudó bastante para que la gente se meta y tome también la lucha como suya. También en ese sentido, hablando un poco de la transmisión de información, los medios de prensa acompañaron en ese entonces esa lucha. Acompañaron de cerca, no todos, ¿verdad? Un buen número de ellos, lo que permitió que la ciudadanía en sí y todo el país se pueda enterar de lo que nosotros, qué era lo que pasaba, qué era lo que buscábamos. Y lo que logró de alguna u otra manera que la lucha ya no sea algo de los estudiantes, sino que sea algo de la sociedad paraguaya en sí, porque la lucha no se quedó dentro del campus universitario, sino salió de ahí y la ciudadanía sí tomó la bandera de lucha con nosotros. ¿Cuáles fueron para mí los claves del liderazgo de la primavera, de esa primavera estudiantil? Primera clave, vencer el miedo. Nosotros siempre supimos, como ya dije, que había actos de corrupción, pero siempre hubo miedo. La gente tenía miedo de hablar, porque ¿qué pasaba? Hablaba uno, se lo suspendía o se lo echaba. Hablaba otro, se lo suspendía y se lo echaba. Hasta que en esa primavera entendimos, si hablamos todos, el miedo se da vuelta. Ya no somos nosotros los que tenemos que tener miedo. Si nosotros todos nos ponemos juntos, son otras personas las que tienen miedo de perder esos privilegios que nosotros estábamos tratando de quitar. Otra clave para mí fue el discurso claro y unificado. ¿Qué quiere decir eso? Había todos apuntábamos a lo mismo. Eso no quiere decir que todos pensábamos igual. Era bastante difícil, era tratar de llegar a un acuerdo entre los estudiantes. Habían discusiones, claro que habían discusiones, no concordábamos en todo, pero al mismo tiempo sabíamos a dónde apuntábamos y sabíamos, todos queríamos lo mismo, que era sanear la facultad. Entonces, sanear la universidad. Entonces, eso ayudó mucho para mantener la unión en todo ese tiempo. ¿Cómo se vio todo esto? Como ya comenté, nosotros nos dimos cuenta que en el 2015 había una crisis de representación. ¿Qué quiere decir eso? Que los representantes estudiantiles no llevaban nuestra voz, sino llevaban intereses propios. Entonces, en el 2015 lo que hicimos, me gusta mucho comparar con un partido de fútbol. Lo que pasa ese año es, nosotros éramos espectadores, había un partido de fútbol, invadimos la cancha. Nosotros invadimos la cancha y cortamos el partido de fútbol. Bueno, hasta acá se llegó. Nosotros invadimos el partido, cortamos el partido. Ahora, ¿qué pasa en el 2016?
Desde el 2016 nosotros comprendimos que nosotros ya no podíamos estar invadiendo la cancha, sino que teníamos que buscar ser los jugadores de ese partido. O sea, ocupar los cargos que existían dentro de la universidad para llevar adelante el saneamiento que estábamos buscando y para llevar adelante los cambios que buscábamos. En el 2016 justamente inicia esa lucha que lo quieren pintar muchos como una lucha simplemente de poderes, y no es así, es una lucha de gente que quiere mantener sus intereses propios y de estudiantes que queremos llegar a esos cargos para cambiar las cosas. Es bastante complicado, sí, es bastante difícil, pero de a poco yo creo que vamos a ir logrando, y justamente ese mismo año, este año yo le escuchaba al Papa Francisco en Cracovia, el año pasado, ¿verdad? En Cracovia, y uno de los mensajes que él decía, que él daba, era que nosotros teníamos que meternos en las decisiones, que teníamos que tomar la decisión, ocupar los cargos, ocupar los espacios para tomar decisiones, porque si no nos metemos, estamos dando lugar a gente que no va a entrar probablemente puede entrar a no buscar lo que es el bien común, sino el bien propio. Es lo que nos dimos cuenta de ese año. Ahora quiero compartir, antes de entrar un poco en ese mensaje, un video justamente de lo que fue la lucha estudiantil, y de fondo, la voz de alguien que todos conocemos, que es el Papa Francisco, dejándonos ese mismo año un mensaje en Paraguay. Justo en el 2015 él viene a Paraguay y nos da este mensaje. Ahora comparto, mientras hacemos en el 2015 el Papa Francisco viene a Paraguay y nos da un mensaje a los jóvenes en el encuentro con él, que es este es un resumen corto, y las imágenes de lo que fue esa lucha estudiantil en el 2015. Bueno. No queremos jóvenes de lucha, jóvenes que están ahí nomás y sí, no, queremos jóvenes que se pasan con cara de aburrido, queremos jóvenes no tengan miedo de entregar lo mejor de sí. ¿Están viendo el video, gente? No, se ve el video cortado y no se escucha el audio, lastimosamente. ¿Tienen el video subido a YouTube por si acaso? No, Perdón, ¿se recorta el sonido? Okay. Jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. Jueguen limpio, jueguen con todo. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no. Queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes. No tengan miedo de entregar lo mejor de sí.
Entonces, ese fue un poco las imágenes de lo que fue la lucha y un poco también el mensaje de lo que dio el Papa Francisco ese año aquí en Paraguay. Y para ir cerrando, yo quiero hablar un poco de qué aportó un poco la CX ahí en esa lucha, ¿verdad? Y qué aportó también mi comunidad. La lucha normalmente tiene altos y bajos. En estos últimos meses uno tenía momentos en el que decía no se puede más, no se puede cambiar, ya no doy más, o uno estaba cansado. Y en ese sentido, la CX daba como a mí personalmente, me creaba como un espacio para espiritualmente seguir adelante. Cuando yo pensaba que no podía más, venía a las reuniones o compartía con mi comunidad de eso, o también con la comunidad grande, y encontraba un apoyo en ellos, el apoyo comunitario, y también después encontraba como en Dios un apoyo como espiritual para seguir adelante. Lo que por suerte fue así, porque pudimos lograr muchas cosas por esa resistencia, porque esto es una lucha de resistencia, más que nada, hay que aguantar muchas veces. Ellos lo que se intenta es que los estudiantes nos cansemos, y eso es lo que no hay que ceder. Entonces, es demasiado importante para mí también, y quiero transmitir el mensaje, de que los que integramos la CX comprendamos que es un espacio demasiado privilegiado. Yo comprendí que ser estudiante de la universidad ya era ser extremadamente privilegiado, y ser estudiante de la universidad y ser al mismo tiempo, tener un espacio como la CX, era de un privilegio demasiado grande. Lo que no me daba un simple compromiso, sino me da una responsabilidad de poder retribuir todo lo que yo estoy teniendo un poco a lo que era en ese entonces la universidad, y también a la sociedad en sí. Y por último, para ir cerrando, quiero leer el mensaje que ese año era el año de los carteles, por decir una forma, de los mensajes que hacemos en carteles, diferentes afiches, pero yo elegí uno en especial que dice lo siguiente: prefiero decir a mis hijos que fuimos derrotados, a decirles que viven así porque no me animé a luchar. Lo que quiero transmitir con eso es que nosotros estamos en una posición en la que tenemos que luchar, tenemos que encontrar de repente en el lugar que estamos, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que hablar de lo que está mal y tratar de mejorarlo, ver lo que está bien y tratar de hacerlo mejor, porque es, como ya dije, una responsabilidad. Y creo, como también ya comentó Ángeles hace rato, que sería un desperdicio estar simplemente dentro de nuestras comunidades. Sería un desperdicio simplemente estar dentro del aula y estudiar nomás y seguir sin mirar a los costados, sino sería un desperdicio hacer eso. Así que insto a todas las comunidades, a todos los jóvenes también, que cada uno de repente pueda encontrar el lugar donde pueda aportar un cambio positivo, y que con perseverancia y aguantando y luchando va a lograr, y que use la herramienta de su comunidad para seguir adelante. Espero que esta experiencia pueda también servir a los que están en el curso, para que junto de la CX en todo el mundo podamos generar cambios positivos en pos de un mejor hogar, que es nuestra casa, que es el planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Vos en este momento sos presidente del Centro de Estudiantes de tu carrera, ¿verdad? Sí, presidente del Centro de Ingeniería. De Ingeniería. Bueno, queda abierto el momento del debate y los comentarios a través del chat.
Les recordamos que ustedes también pueden tomar la palabra con el micrófono y hacer sus propios comentarios, sus propias preguntas. Esperamos entonces los comentarios. Parece que se escuchó bien. Muchas gracias. Estoy viendo ahí una pregunta Sí, adelante. que dice si la universidad está abierta a discusiones políticas propuestas por jóvenes católicos. De verdad que en la universidad hay una mezcla muy grande. Hay gente católica, hay gente que tiene otra religión, hay gente que no practica. Hay una mezcla de todas las religiones y justamente una de las banderas, una cosa importante de la lucha universitaria es vencer esas barreras que puedan existir entre las religiones, entre las creencias, y dejar de lado esas diferencias y poner encima de todo eso lo que buscábamos, que era una educación de calidad. Sí, hay jóvenes católicos que hacemos propuestas que se debaten, pero hay jóvenes que no son católicos, que practican otras religiones, que hacen propuestas que también se debaten. Entonces eso es lo lindo, sino que no, eso es lo lindo, no hay como, no se generan diferencias, en esa lucha no se generan diferencias por lo que uno pueda creer o practicar. Tiene un comentario, dice Percy. Se abre un proceso en América Latina sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria en Chile, Paraguay y recientemente Perú. Gran testimonio de la CEDEC en Paraguay. Justamente es una lucha también ya que se estaba buscando en la universidad, es que la universidad pueda generar todas las herramientas. Como comenté al comienzo, es un privilegio poder ser universitario. Entonces, una educación gratuita es como un requisito mínimo para que podamos mejorar esos números. ¿Alguna otra pregunta o comentario de ustedes, aquí de los panelistas también, de Ángeles, sobre el tema de la religión de la universidad, por ejemplo, o sobre la gratuidad en las universidades? No, yo sí entender, o sea, me parece en cuanto a lo católico, entender que caso Paraguay, que yo creo que es diferente en otros lugares, la Universidad Católica sí tuvo un papel o sigue jugando un papel importante en la lucha por la gratuidad universitaria más allá de su espacio, y que sigue siendo un espacio en donde no porque la jerarquía de la iglesia lo permita, sino porque los estudiantes y sus docentes son bastante combativos, ¿verdad? Acompañó muchísimo la toma de la Universidad Nacional, y previamente a esto, o previa a la toma, la Universidad Católica forma parte de muchos de los espacios, de muchas de las luchas sociales llevadas en Paraguay en los últimos 15, 20 años de transición democrática, ¿verdad? Y eso sí es algo que no nos encontramos normalmente ni en Chile, ni en Argentina o en muchos otros países, ¿verdad? Y que sí se da porque pues, yo también, bueno, fui estudiante de la Universidad Católica, y ahí se podría encontrar mucha más juventud católica, o por lo menos gente más abierta a eso. Ahora sí que la Universidad Nacional, en su mayoría, los estudiantes que van son católicos, porque Paraguay en su mayoría es católica. Ahí dicen, en Perú la Universidad Nacional marcaba la lucha, pero los católicos no se involucraban. Pues se sigue viendo la política como algo sucio que no aporta a su formación. Justamente yo creo que lo que se vence en ese 2015 es ese miedo a meterse en la política, porque sí también es un problema, hasta hoy sigue siendo realmente un problema también en Paraguay, que la gente ve la política como algo sucio. Entonces decide no meterse nomás porque es algo sucio y no se quiere involucrar. Justamente en el 2015 lo que pasa es que los jóvenes católicos y los jóvenes que no eran católicos o que tenían otra religión entendían que si no nos empezábamos a meter en la política de la universidad, por más, iba a seguir justamente como de lo que hablamos, iba a seguir sucia. O sea, el miedo es meterse porque está sucio. ¿Y por qué está sucio? Porque no nos metemos a generar cambios. Algo que hasta hoy se está trabajando, yo creo, en Paraguay. Empezamos la universidad y ojalá alguna vez llegue a nivel país, en el que las personas que nos formamos en la universidad simplemente, no simplemente terminemos la carrera y sigamos nuestra vida, trabajemos y que no sea una cuestión que termine ahí, sino que comprendamos también que la universidad forma que la universidad forme realmente a los
a los futuros gobernantes o al futuro presidente de la República o los senadores o los diputados, y que ojalá sepamos comprender que alguna vez nosotros vamos a tener que ocupar esos espacios si queremos realmente generar los cambios que buscamos. Puede ser difícil, puede ser largo, puede ser tedioso, pero yo creo que es la mejor manera, y yo creo que cada uno tiene que comprender. No digo que todos tengamos que meternos en la política, a ocupar cargos. Yo creo que lo que hay que hacer es cada uno tendría que ver cuál es a qué es llamado, y si uno realmente ve que uno puede aportar algo muy grande para la sociedad de esos puestos, entonces que creo que tiene una responsabilidad ya de ocupar un puesto para cambiar algo. Me parece importante algo que tenemos ahora a favor, y uno, hay que entender que Paraguay, la Iglesia Católica sigue siendo lo que más aglutina a la juventud paraguaya, por lo menos, y eso se demostró con la presencia de Francisco en Paraguay. O sea, no se puede hablar de ninguna otra actividad en todo Paraguay en los últimos años que haya movilizado más jóvenes que esta llegada de Francisco, ¿verdad? Eso está demostrando que el que más, o la institución que más moviliza a la juventud en nuestro país sigue siendo la Iglesia Católica, y sabemos nosotros que mucho de la juventud paraguaya milita, pero no le llama militar, sino que participa en las juventudes católicas, sea movimiento, sea arquidiócesis, sea su parroquia de barrio, como catequista o como monitor de experiencias de Cabeví o cosas parecidas, ¿verdad? O sea, esa potencia tiene la Iglesia Católica en Paraguay. Y yo creo que la presencia de Francisco como máxima autoridad en la Iglesia, con estos discursos que llaman no solamente al servicio, atención a los más necesitados, que es algo que la Iglesia siempre llamó, sino a una participación política y a una mirada política clara ante lo que está pasando, nos abre muchísimo la cancha, ¿verdad? Y cómo aprovechamos, no en el sentido de aprovechar y manipular gente, sino cómo aprovechamos que este discurso está aceptado en este momento en la institución de la Iglesia. Cómo forzamos a abrir, que se practique lo que se plantea, ¿verdad? Cuando ya es tu figura máxima la que está diciendo, vayan y métanse, vayan y involúcrense. Yo creo que es algo que yo no encontraba antes en la Iglesia Católica, y que no digo que Francisco solo lo haga, sino que te permite forzar el discurso en todos los espacios. Y eso se demuestra en Paraguay muchísimo, ¿verdad? Que es un elemento cultural ideológico que están planteando ahí súper importante para nosotros. Y se ve eso en aulas, siendo profesora de colegio católico, los alumnos están muy preocupados por lo que está pasando políticamente, y mucho viene también porque la Iglesia es su espacio de acción, ¿verdad? Y es su espacio de acción los fines de semana, y que sea la misma la que te está pidiendo que te metas en otro espacio más, y nada, te mueve y te agita muchísimo, ¿verdad? Y mucha de la juventud que antes militaba políticamente en los espacios, que era católica, porque no toda es católica, ¿verdad?, mantenía muy callada su ser católica, y sigue manteniendo muy callado su ser católico por todas estas disputas ideológicas sobre desde dónde nos paramos, ¿verdad? Y nada, yo creo que no sé cuánto tiempo nos va a durar el discurso de Francisco, pero es importante poder sacar provecho de eso. Yo quiero preguntar para vos, Ángeles, si puedes subir, por favor. ¿Qué te aporta la sociología al pensamiento teológico? No sé, la sociología te permite comprender un montón de cosas, ¿verdad? No entraría a dar sociología ni política ni teoría en este momento. Sí, es una discusión de los alumnos, y a veces los alumnos te tiran el profe, entonces vos crees que nosotros no creamos en nada, porque la sociología, la verdad, que te plantea que todo es un hecho social, ¿verdad? O toda una construcción social. Entonces, ¿dónde está Dios y toda una construcción social? Y en toda esta disputa entre idealismo y materialismo, ¿verdad? O sea, no quiero entrar en eso. Ahora sí creo que la sociología da herramientas, y veo eso en clase, y veo eso en los colectivos que está, mi militancia estudiantil también, nos da herramientas para comprender la sociedad y para acertar en no ser parche en nuestras respuestas, ¿verdad? Que yo sí me sentí bastante militando en la Iglesia, muy parche me sentí en muchos momentos, ¿verdad? Ya estaba respondiendo, y que yo creo que igual hay que ser parche, porque en la vida la gente no, o sea, si hay que resolver cuestiones de salud inmediata, o hay que resolver cuestiones de vivienda inmediata, hay que hacerle, ¿verdad? Pero no, hay gente que tiene que tomarse la molestia, la cabeza y la reflexión para plantear a profundidad la problemática, ¿verdad?
Y creo que la sociología te brinda eso, te brinda la posibilidad de comprender históricamente los problemas, te brinda la posibilidad de poder identificar actores, de plantearte propuestas. Y eso tiene que estar al servicio de la gente. Nuestros sociólogos, nuestros politólogos, más allá de lo que crean o no, tendrían que poder articular con la movilización social, ¿verdad? Y vuelvo a decir, Paraguay en su movilización social, en su mayoría es católica. Entonces hay un rol que jugar que la academia paraguaya no, para mí no observa, ¿verdad? No tiene en cuenta. Hay otra pregunta sobre los colegios, Ángela, para vos también. En los colegios, ¿existe alguna presencia en la CDX Paraguay en la dimensión política y cuál? Bueno, yo en los colegios, en su mayoría, no sé, no puedo hablar, ¿verdad? En el Cristo Rey, que en el que estoy, que es jesuita, sí, ¿verdad? Los estudiantes, bueno, participan en la CDX y muchos de los docentes del Cristo Rey son, o tienen espiritualidad ignaciana o son sedequianos, ¿verdad? Bueno, yo era ex sedequiana y soy profesora del colegio. Sí que tiene la espiritualidad ignaciana, yo creo, y ya lo decían hace rato, que yo creo que de ahí vengo nomás también, ¿verdad? Los ejercicios te llaman a la acción política. Los ejercicios te llaman a comprender el mundo socialmente, ¿verdad? Y creo que eso tiene que estar al servicio de nuestros colegios católicos. Yo entiendo que son muchos otros colegios en Paraguay que están comprendiendo eso. Javier también, yo no me animo así porque no estoy nomás, ¿verdad? Pero estoy en las Teresas, o Fe y Alegría, y sus colegios están haciendo análisis de coyuntura en este momento, nos están llamando para que vayamos a hacer análisis de coyuntura. No sé el resto de América Latina, pero en Paraguay en este momento, mucho por la lucha estudiantil, mucho por el trabajo de años de proceso de conciencia, el discurso de hablar de política, de analizar de política está muy aceptado. Y se está comprendiendo que es ser inteligente poder analizar y tomar esto, ¿verdad? Que antes, yo hablo 5 años atrás, si no era matemática y comunicación, todo lo demás estaba fuera de nuestra preocupación académica, ¿verdad? Y nada, me parece muy importante este avance para nosotros. Y creo que en el Cristo Rey, por lo menos la CBX tuvo un peso importante en ese trabajo. Me animo yo a plantear algo así. En el colegio, Comienza, sí. justamente ahí. Nosotros llevamos, sí, yo soy exalumna del colegio, desde ahí entré a la CBX también, desde la CBX entré a Los Bañados, Asunción también, y ahora estamos llevando la Academia Política. La Academia Política es un espacio de formación política que en el Cristo Rey tiene una perspectiva católica, obviamente porque es un colegio católico, pero que ahora está teniendo una dimensión a nivel Asunción, ¿verdad? La Federación Nacional de Secundarios, que no es católica, está entrando a la Academia Política también, el Colegio Teresiano también, y hay experiencia de escuelas no formales que también están teniendo, ¿verdad? Que busca articular, ya no en una formación política, pero sí en una formación política, digo como una organización política, pero sí en crear espacios de reflexión política, ¿verdad? Y comprendiendo la política, un poco como lo decían, que puede parecer muy ingenuo, pero que para mí es acertado hacia donde nosotros, por lo menos lo que hacemos en academia, tenemos que llevar, es la política como para el servicio y el bien de todos y todas, ¿verdad? Más otra vez nosotros comprendiéndolo como católicos. Y nada, ese es un trabajo que se está haciendo y que está articulando. Y me parece que experiencias como esta que están teniendo en la CDX necesitan ser replicadas, necesitan ser compartidas, porque obliga a que gente que supuestamente no es política se empiece y se comprenda como política y busque que en sus espacios no políticos se reflexione sobre política, ¿verdad? No, eso me parece fundamental. Y agregando un poco también a la pregunta, justamente la lucha de la universidad en el 2015, antes de eso hubo una lucha de secundarios, justamente de un grupo de sedequianos que estaban en el colegio. Ellos fueron un grupo de sedequianos que tenían alrededor de 17 años, 16, 17 años. Ellos fueron los que idearon de repente hacer una marcha, una sentata, empezaron a hacer sentatas como en repudio como reivindicando ciertas cosas para mejorar la educación, ¿verdad? Que ellos veían cierta valencia de la educación, entonces empezaron a hacer sentatas, lo que generó un efecto en diferentes colegios, una cadena, un efecto cadena, en los diferentes colegios de Asunción y del país. Y hay algo importante que ocurre también ahí, ¿verdad? El Cristo Rey colegio, es un colegio privado, ¿verdad? En el que solamente un cierto grupo, hay que decir que cierto grupo de gente privilegiada con un cierto nivel económico, porque hay un monto de dinero bastante importante para pagar, accede
algo demasiado, para mí, una de las cosas más lindas de esa lucha estudiantil fue que se rompió esa barrera que existía entre los colegios públicos y los colegios privados. Esa barrera también un poco de las clases que existen entre los que están en colegios públicos y privados, y justamente se juntan para algo común. Era decir, bueno, la gente del Cristo Rey entendía que había que mejorar la educación, y la gente de los colegios públicos también entendía que había que mejorar la educación. Bueno, vamos a juntarnos y vamos a trabajar juntos. Una de las cosas más lindas que ocurren en ese 2015 para mí fue eso. En relación a los medios de comunicación que quisieron enfrentar a los colegios públicos contra los colegios privados, porque como nace del Cristo Rey, ¿verdad? Que era un colegio privado, entonces empiezan a decir, ¿qué van a hablar ellos si ellos no tienen necesidades de nada? Entonces, en un momento muy importante, hacen también esta visión de que, ¿qué hace la prensa? Y entonces vamos a evitar eso de los medios de comunicación, y entonces, con una mirada así, bien discernida, decir, no, la prensa está tratando de hacer esto, nosotros no nos sumamos a eso. Y fue muy claro. Y entonces eso permitió que los estudiantes de colegios privados y los colegios públicos se pudieran unir a eso. Ahí está la pregunta, ¿cómo se hace para que los jóvenes sean participativos? Yo me gustaría confrontar esa idea, porque yo la verdad que parto en mi cabeza y en mi experiencia que los jóvenes apáticos e indiferentes no son. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que llamar a la reflexión política. Por eso que yo creo que la academia política puede ayudar muchísimo, la reflexión y la teoría política. Uno se encuentra, yo no sé en otros países porque no me animo a hablar, pero en Paraguay, que toda la juventud paraguaya los fines de semana en su tiempo libre participa en algún espacio social, colabora, sea como voluntario, sea como catequista, sea como ayudante, sea como payaso en hospitales, sea como uno se encuentra que la mitad de nuestra población está haciendo algo en la semana. Como profesor de informática en el Cristo Rey, la cantidad de alumnos voluntarios que hay es inmensa. En los bañados, la cantidad de jóvenes que hacen actividades por fuera de su día a día es enorme. De festivales para juntar, de pollo para vender pollo para tal enfermedad, tal actividad. Para mí, por eso la reflexión es fundamental. Yo creo que se puede hacer un montón de movilizaciones más. Yo veía cómo los estudiantes lo que estaban planteando es una marcha por una marcha. Nuestra tarea para mí como profesora, y entiendo para quienes comprendemos esta espiritualidad ignaciana, es llamar a la reflexión constante. Uno, para que no sea un activismo simple de año tras año. Dos, para que no nos tranque esa realidad, ¿verdad? Porque yo creo que los jóvenes están súper agitados. Uno tira un tema o uno llama, yo milito mucho en el movimiento feminista en este momento, uno llama a una reunión entre chicas, te aparecen 25 mujeres preocupadas. Ahora, ¿cómo hacer para articular, reflexionar, proponer cosas a largo plazo? ¿Cómo hacer que no sea una respuesta solamente a su preocupación espontánea del momento? Porque yo creo que más que una apatía, hay una no lectura concreta, y una no lectura no porque sean tontos y tontas, una no lectura porque nuestros medios de comunicación, nuestra formación académica, inclusive nuestra iglesia, te lleva a que seas totalmente tonto en el momento de la lectura, totalmente preocupado por tus placeres, totalmente preocupado por el ahora, porque ahora sea bueno, ahora construir una vivienda ya está todo bien contigo y tu conciencia. Ahora te divertida, ahora estás más románticamente y ahora tenés que pasar las materias. Entonces, disputar contra eso es lo que es importante, porque las ganas de hacer cosas, y pucha, yo no sé en otros países, pero en Paraguay es grupo que arme para cualquier cosa, tenés un montón de gente. Ahora, ¿cómo organizar a largo plazo? ¿Cómo reflexionar en profundidad? Híjole, ahí yo me siento súper limitada, ¿verdad? Creo que todavía hay muchas ganas de pensar estrategias en ese sentido. Y con respecto a eso también, yo quiero agregar, concretamente en mi experiencia, yo tenía compañeros que en el 2000, yo recuerdo un caso muy particular, de un compañero que en el 2014 estudiando con él, yo le comentaba algo que yo estaba haciendo cuando no pasaba nada, y le digo, bueno, tal cosa hace tal profesor, yo investigaba, ¿verdad? Y él me pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no terminas nomás la carrera? ¿Por qué no? ¿Para qué es lo que te vas a meter? ¿Por qué te vas a meter? Y yo le explico ahí que a mí me gustaba, que me dolía ver las cosas así. Le explico un poco mi sentir, ¿verdad? Es impresionante cómo 2 años después
En el 2016 yo veo un cambio, en esta persona veo un cambio completo, ¿verdad? Porque fue una de las personas que más se metió 2 años después. O sea que estas luchas generaron un cambio también en el pensamiento de la gente. Se logró meter en la cabeza de mucha gente que primero era, yo no tengo que ser, el primer análisis que hicimos luego fue ese, no tenemos que ser indiferentes. El primer análisis que hicimos fue, fuimos indiferentes todo este tiempo, no tenemos más que ser así. Es cierto, existe igual personas, existen igual, yo tengo compañeros que de repente no se meten ni demás, pero de alguna manera, por lo menos en mi experiencia en mi facultad, yo tuve una experiencia linda en la que mis compañeros supieron cómo comprender la lucha, tal vez no meterse, tal vez no entrar, pero respetar la lucha y sumarse. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Entramos en paro estudiantil. ¿Qué implicaba eso? Que nadie entra a clases. O sea, venía el profesor a dar clases, a impartir clases, y su aula estaba vacía. O sea, era completamente voluntario que el estudiante no entra a clases. Y se logró eso durante 5 meses. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que yo no quiero mentir y decir que los 2.500 estudiantes de ingeniería estábamos, todos nos estábamos afuera y no entrábamos en clase. Sino que éramos un grupo que transmitíamos una idea que por suerte muchos de los compañeros que no les gustaba meterse tanto, aceptaron y decían, sí, es cierto, la educación no es de calidad. Y si a usted le parece que esa es la herramienta, de alguna manera nos daba como una confianza, teníamos un voto de confianza de que, bueno, lleven adelante la lucha. Nosotros la apoyamos como no entrando a la clase y llevando esa medida de fuerza. ¿Cómo manejamos justamente eso? De esa manera manejamos cómo manejar de repente la apatía y la indiferencia. Justamente comenté hacer todo lo que para mí era una de las herramientas claves, que son las redes sociales. Las redes sociales para transmitir lo que está pasando, para que la gente pueda entender, justamente también lo que comentó Ángeles. Se empiezan a crear espacios en el que la gente se empiezan a crear espacios en el que la gente empieza a debatir sobre los temas, lo que hace que la gente, primera vez, por ejemplo, otra cosa muy linda que sale en el 2015 es, primera vez que la gente, los estudiantes empezaron a preguntarse, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Por qué publican de esta manera? No sé por qué. Porque nosotros tenemos una lucha interna y de repente ver una noticia, los estudiantes de Laguna veían una noticia que no era acorde a la realidad, se daban cuenta que, ¿por qué hace esto tal medio de comunicación? Genera un preguntarse, una persona que nunca se metió, ahí ya llegó a ese momento y empezó a ver que la información que de repente se transmitía no era la misma de lo que estaba pasando, o se trataba de manipular cierta información, lo que generó de repente también que la gente se empiece a preguntar, mira, los medios de comunicación quieren manejar de esta manera, ellos quieren llevar a este lado, y ese tipo de cosas que ayudan a que de repente lo que entre comillas eran apáticos se muevan, entre comillas lo que eran indiferentes entiendan que había intereses demasiado grandes detrás. Tanto así que nosotros, en una lucha interna de nuestra facultad, los medios de comunicación externos y personas que estaban fuera de la universidad se metían a dar opiniones sobre nuestro caso hablando con toda propiedad cuando no sabían nada, pero no se daban cuenta que había demasiado interés. Manejamos esa apatía con la transmisión de información, que para mí es la parte más importante, y crear los espacios para debatir los temas de interés, ¿verdad? No solamente de la educación en sí, sino yo creo que después de eso se crearon muchos más espacios para que la gente empiece a preguntarse el por qué está pasando tal cosa, el por qué el gobierno decide tal cosa, el por qué no decide tal cosa, quiénes son los que mueven tal cosa, quiénes son los que votan, por qué votan así, por qué no votan así, por qué deciden esto, que creo que también fue uno de los mayores logros del 2015. ¿Cómo crear en una universidad un espacio de discusión política? A mí me gustaría, sí, en mi experiencia de militancia universitaria, más que como profesora, porque en la universidad no enseño, ¿verdad? En el colegio es mucho más simple, porque los alumnos de verdad responden nomás. O sea, yo no sé en otro lugar en el mundo. En Paraguay es impresionante cómo vos propones algo y aparece gente, ¿verdad? Pero sí en la universidad como que complicó un poquito más. Yo creo que tiene que ver con poder acertar en una necesidad súper concreta y en una necesidad súper sentida.
Yo fui estudiante de la Universidad Católica, en donde los alumnos tienen muchas cosas resueltas, ¿verdad? Económicamente, socialmente tienen muchas cosas resueltas, entonces acertar la necesidad sentida cuesta muchísimo. La última experiencia organizativa que conocí en la Universidad Católica había mucha gente que quería hacer teatro en la facultad. Entonces abrió un grupo de teatro y para hacer el teatro se discutió qué obra se iba a llevar y se decidió llevar una obra colectiva en donde se iba a llevar los problemas sociales que estaba viviendo Paraguay en ese momento. Y el profesor lo que hacía con intención de los estudiantes, que fue contratado para eso, fue poder hacer un análisis de coyuntura y ver cómo cada alumno sentía esa realidad y eso se lleva a una obra de teatro. Entonces, con la excusa de poder hacer teatro en tu universidad, vos discutías un montón de problemas sociales, te planteaba ante esos problemas sociales. Que llevó que ese grupo de teatro no solamente siga exponiendo una obra de teatro que es súper fuerte sobre los casos de desocupación de tierras en Paraguay, sino que aparte esté relacionado con el movimiento campesino en todo este año, ¿verdad? Esa es una de las experiencias en alguna universidad que, claro, los estudiantes, al tener casi todo resuelto, les preocupa mucho cómo expresarse, tener formación en técnicas, pero así ya dependiendo de cada uno. Yo, en mi experiencia, lo que más trabajé, o sea, ahora que estoy como en el centro de estudiantes, lo que trabajé en los últimos años, lo que estoy trabajando ahora para crear ese espacio de discusión política, me gusta mucho relacionar la carrera en sí con las problemáticas sociales, ¿verdad? Yo estudié ingeniería, entonces para mí hay demasiadas problemáticas sociales, que tienen soluciones ingenieriles, que deberían tener soluciones ingenieriles. Por ejemplo, para mí el más claro ejemplo es el tema de los bañados. Ahí es una problemática social que una solución que puedan brindar ingenieros puede ser demasiado importante para poder llegar a una solución de fondo, ¿no? Los bañados. En el cinturón los bañados en Paraguay son como el cinturón que rodea el cinturón de pobreza, que son los más excluidos de toda solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una época de lluvia, estos bañados quedan bajo agua. Y normalmente pasa cada cierta cantidad de tiempo, entonces la gente sale de su casa, construye con lo que puede, construye, se instala donde puede, se instalan en plazas, todo ese tiempo que esté bajo agua, que el agua haya inundado las casas. Entonces, ahí es donde yo veo que existe una solución que pueden brindar ingenieros. Entonces, para mí eso es de alguna manera, crea un espacio para una discusión política, una discusión sobre problemática social. Entonces, la gente va, analiza cuál es la solución acá y empieza a ver cuál es la realidad, empieza a ver por qué esa gente está ahí, qué hace esa gente ahí y qué se puede hacer por esa gente, por qué no quiere salir ahí. Entonces, eso genera también los espacios. Me gusta mucho y en ese término, yo creo que la extensión universitaria, concretamente de la universidad, tiene que ser mejor explotada, porque lo que hay que formar no es profesionales nomás, sino que hay que formar profesionales interesados en soluciones, profesionales que salgan para buscar soluciones a las problemáticas que existen en la sociedad. No pasa por generar una cantidad de profesionales, sino por una calidad de profesionales, o sea, una cantidad de profesionales con calidad de personas, con calidad humana. Bueno, muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta más o comentario. Hay uno que había escrito que leeré para ustedes, ¿verdad? No sé dónde está. Mira que dice: felicito a ambos y oro porque nos ponen a CBX y a sus pasos. Por supuesto, dice unida, acompañada, evaluada y enviada. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Pepe. Sí, de Perú. ¿Alguna otra? Sí, Ángel y Raúl.
Yo para cerrar y un poco para agradecerle a la CBX Paraguay que está acá, no para chupar medias, como se dice, pero mi experiencia CBXiana en Asunción, no puedo decir, no sé, o sea, lo que a mí de la militancia estudiantil, me sentí siempre muy acompañada por la CBX paraguaya, ¿verdad? Me acuerdo cuando en mi época tomamos la universidad, la CBX fue a cantarnos una música, una serenata a los estudiantes que estábamos durmiendo esa noche. Estaban encadenados. Estábamos encadenados. Ajá, Se fue la CBX con el coro de la CBX a cantarnos una música. Lo mismo en mi comunidad personalmente, cuando yo decidí salir de la CBX para militar políticamente, me envió en esa salida, ¿verdad? Porque no fue una salida por haber dejado de creer en Dios o por no seguir los ejercicios espirituales, sino fue por una cuestión de tiempos y de prioridades que uno decide en su vida, ¿verdad? Y en cambio, en ese sentido, Totus, en nombre de la CBX, lo que hizo fue un envío. Y yo creo que eso marca muchísimo en esto de crear pensamiento y en esto de crear acompañamiento, porque uno entiende que hay diferencias con la CBX desde mi espacio político y de militancia, pero las diferencias no son tan fuertes como para decir que no somos compañeros en muchos de los espacios, ¿verdad? Y yo no sé en otras experiencias CBX, pero sí hay algo que me encanta de estar acá, de Paraguay, con la CBX paraguaya, esta cuestión de que en marchas sociales en donde uno está enmarcado, uno se encuentra con gente que fue parte de, o que es parte de la CBX, y no se encuentra solamente, mira qué bueno que estemos acá, sino se encuentra con casi los mismos planteamientos de crítica y de profundidad, y nada, a mí me llama mucho siempre la atención eso, ¿verdad? Como la espiritualidad le llama a la gente que fue compañera mía o hermana mía al comienzo a profundizar las problemáticas y a seguir pensando que uno no tiene que ir por ir a los lugares, ni está por vivir nomás, sino que está por jugarse para algo más y por comprender algo más, ¿verdad? Yo les invito a la CBX, no solamente paraguaya, sino a toda la CBX a continuar eso, que a mí me hace sentir súper acompañada sin estar en la CBX y que ese acompañamiento fortalece muchísimo otros espacios más, ¿verdad? Eso. Es otra manera de estar. Es otra manera de estar siempre, gracias. Te preguntan. ¿Ha discernido su experiencia política? Son muchas cosas. ¿Qué proyectos políticos interesantes se vienen construyendo en Paraguay? Bastantes. Mi discernimiento, mi experiencia en mi comunidad en CX tuvo mucho que ver con el tiempo y con la opción que yo iba tomando, ¿verdad? Yo milité muchísimo en el movimiento universitario, fui súper acompañada, no solamente por la comunidad en la que estuve, sino por la CBX paraguaya. Mucha de la gente que estuvo acá fue parte de ese proceso de acompañamiento. Tenía mucho que ver con los tiempos, ¿verdad? Los tiempos no me cerraban para poder estar en todos los espacios que uno quisiera poder estar, ¿verdad? Y los tiempos para la formación también, ¿verdad? O sea, estar en la CBX y no hacer los ejercicios por completo, o no formarte en todo lo que la CBX te pide es un poco incoherente, ¿verdad? Cómo estar en un espacio militante fuerte y no formarte en todo lo que te pide también. Entonces no da la cabeza para tanta formación. Y un poco la opción de ser profesora, que también está siendo muy acompañada por esta comunidad cebequiana paraguaya, ¿verdad? No solamente porque somos compañeros de profesores en los colegios donde estamos, sino la mitad de mi compañero de la CBX, de Totus acompañan todas mis propuestas académicas, ¿verdad? No sé cómo hace la CBX Paraguay para eso, pero es muy genial con sus hermanos alejados. Pero sí fue muy discutido en qué yo quería para mí, discutido en cómo yo veía, en qué me diferenciaba con la iglesia, en qué estaba con la iglesia, y eso fue muy compartido con mi comunidad de base sobre todo, ¿verdad? Y en ese compartir fue tomada la decisión, y la decisión fue tomada en oración y fue tomada como un envío. Yo no sé así cómo explicar con lujo de detalle eso para poder decir, pero sí siento que fue un proceso colectivo en mi caso particular, y que siguen siendo parte de donde yo estoy. Cuando entré en el movimiento universitario compartí con ellos todo, así como con el movimiento universitario vengo compartiendo mi experiencia como sebequiana, ¿verdad? Lo mismo como docente y lo mismo ahora en el movimiento feminista, ¿verdad? Que es donde yo me posiciono actualmente, ¿verdad? En Paraguay se vienen construyendo bastantes proyectos interesantes. Si bien está la cuestión política muy compleja,
y creo que toda América Latina está pasando por un momento América Latina, el mundo entero, por un proceso de nacionalización muy fuerte, muy terrible y que trae, yo creo que estamos entendiendo todos nosotros que reflexionar sobre lo que está pasando es urgente y actuar sobre lo que está pasando es ultra necesario, ¿verdad? Se ve en Europa, se ve en Estados Unidos y acá en Paraguay, pero yo creo que una cosa es lo que están haciendo nuestros representantes y dirigentes con una doctrina del shock, que América Latina es experta en comprender la doctrina del shock porque vivimos años en eso, pero se está pasando mundialmente con el miedo como herramienta de paralización, pero igual hay proyectos políticos de base, sin cabeza, en formatos totalmente diferentes a los normales, muy interesantes. Y creo que el movimiento feminista es una de esas miradas. Lo que está logrando en un paro internacional, le gusta o no le gusta a los hombres y a la gente conservadora, es importantísimo, ¿verdad? En experiencias organizativas no jerárquicas, en experiencias organizativas de género, con valores que tienen que ver con el amor como línea prioritaria, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué organización política logra hoy día poner eso en su bandera, verdad? O los movimientos gays o los movimientos trans que sí, que están poniendo el cuerpo para amar, ¿verdad? Y se están organizando. Me parece que esas son propuestas que si bien son bien neoliberales en algunas cosas, pueden permitir un montón de otras. Y acá en Paraguay también vienen, o las organizaciones campesinas están teniendo propuestas alternativas muy interesantes, pero se están diferenciando bastante con sus representantes. Y hay que atender y hay que acompañar eso desde la oración, creo yo, porque nuestra posición tiene que estar con ellos siempre, y desde la teoría política para comprender que una cosa es el Estado y otra cosa es la organización social, ¿verdad? Y eso se ve en Argentina con toda la manifestación docente que poco salió en los medios, se ve en Colombia, se ve, o sea, si uno ve ahora mismo es impresionante. Sacaría el caso de Venezuela porque se nos vuelve más complejo a todos nosotros, ¿verdad? Pero el resto de los países de América Latina lo que está teniendo es gente en la calle constantemente. Asunción tiene 6 carpas ocupadas actualmente, 6 colectivos que están ocupando el espacio físico para reivindicar derechos. Y pucha si no está movida la cosa, pucha si no está interesante la cosa. Pero nada, hay que poder teorizar mucho más y ver cómo acompañamos crítica y asertivamente, ¿verdad? Muchas gracias a Raúl. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. Una cosita para cerrar. Sí, cierro para ir cerrando. Una más decir otra vez, instar que se puedan seguir ocupando, nos podamos ocupar de las problemáticas, ver de fondo los problemas, podamos analizar los problemas, de dónde vienen, por qué vienen, ¿verdad? Entender, tratar de comprender, de esa manera sacar una opinión crítica, ¿verdad? Entender un poco el papel que juegan los medios, comprender la información que dan los medios y tratar de usar todas las herramientas disponibles de repente para lograr cambios de fondo, ¿verdad? Entonces insto a que también podamos ir ocupando los espacios para tomar las decisiones, para lograr soluciones de fondo. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que es que yo creo mucho que mucho también está en la creatividad. Hay demasiados problemas, hay demasiadas problemáticas que necesitan solamente de nuestra creatividad, de sentarnos y pensar qué yo puedo hacer para cambiar algo, que puede ser que con un poco de creatividad, con un sentarse y evaluar algunos proyectos, uno puede dar soluciones bastante más de fondo y no estar, como ya digo Andrés, solamente estar poniendo parches, que yo también de repente me siento así. Entonces, a mí me gusta personalmente, ahora estoy trabajando mucho en el tema de proyectos para solucionar ya problemas, tratar de solucionar problemas, pequeños problemas, ¿verdad? Inicialmente hoy, ¿verdad? Pequeños problemas, pero tratar de solucionarlos ya de fondo, con ideas nuevas e innovadoras. Yo creo que en eso los jóvenes tenemos muchas herramientas, demasiadas herramientas. Justamente esto que estamos haciendo ahora es una herramienta fundamental para tratar de ver qué se está haciendo en otros países, cómo se está trabajando en otros lugares, y que podamos implementar qué se está haciendo en otro país y qué experiencias nos pueden pasar a nosotros. Solamente eso. Bueno, realmente muchas gracias a Raúl y a Ángeles.
nos dieron cátedra como jóvenes comprometidos en el ambiente de la política y de la ciencia. Les recordamos que tenemos un foro pendiente, ¿cómo eso es, Jenny? Me voy a acercar para hablar, a ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Jenny, mejor. Bueno, y vinculado un poco a la pregunta que hace Percy, ¿qué proyectos políticos interesantes se vienen construyendo? Bueno, en este caso, traslado otra vez al foro esa pregunta, porque queremos saber, queremos que este módulo sirva de impulso, de espacio para reflexionar al interior de lo que venimos haciendo. Y justamente ahora me planteo dentro de lo que es nuestro Norma va a hacer un poco las conclusiones, pero tiene que ver con el foro a distancia que no se abordará en esta sesión virtual, que es sobre las experiencias sebequianas de inserción en movimientos, y aquí sí ya mencionamos partidos políticos. La construcción de propuestas políticos, también en lo pertinente a partidarias, y la vocación de servicio público desde estas estructuras, vamos a poner entre comillas, electoralistas en América Latina. El alcance, bueno, de este foro que queremos sentirnos interpelados a mirar el compromiso en y dentro de estructuras político-partidarias. Como ven, es un tema que en sí mismo, como foro, se plantea independiente digamos, de estas tres presentaciones, tres bloques de hoy, pero sí muy ligado porque tiende a eso que señalaba también Ángeles, por ahí individualmente hay una maduración o hay algo que se abre hacia ese lado de política y de representación de los partidos políticos como una posibilidad o también de movimientos sociales. Entonces, corresponde que nos preguntemos sobre nuestra participación en espacios políticos partidarios, por la complejidad, la polémica, etcétera. Nos planteamos al interior de la comunidad la participación frente a la diversidad de criterios, opciones político-partidarias. Resulta complejo el acompañamiento comunitario en la misión. ¿Cómo acompañar diversas y a veces opuestas opciones político e incluso electorales dentro de la misma comunidad? Eso para que vaya flotando como un foro pendiente, este foro intermedio que complementa también las horas académicas dentro del marco de nuestro curso. Y ya doy la palabra a Norma, que nos va a ayudar con este cierre y conclusiones, sobre todas estas preguntas que nos fueron interpelando y presentando, esa inspiración que José Luis nos presentaba desde la figura de Jesús. Bueno, lo que yo voy a hacer voy a tocar un poco la temática de la ponencia que tuvimos escuchando, ¿verdad? En primer lugar, sobre el posicionamiento político desde la CBI como una institución. ¿Cuál es, o mejor dicho, cómo y cuándo damos nosotros la voz y gritamos la injusticia de la institucionalidad sebequiana? ¿Qué riesgos e implicancias tenemos que evaluar? ¿Cómo debería ser el acompañamiento de la comunidad a quienes cambian de ubicación? Ahí vamos a ver. Ahí creo que está mejor. Entonces, decíamos que se escucha mejor así. No, Norma, quizás más bien hay que acercar un poco el micrófono. De esta manera, ahí puede ser. Ese es tu mejor. Es simplemente repasar lo que habíamos visto, estuvimos viendo en la ponencia, ¿verdad? Sí, y con el movimiento que hicieron del micrófono se escuchó a penitas mejor, pero se sigue escuchando un poco lejos.
A ver, de esta manera, después de la conexión. Sí. Bueno, vamos a intentar seguir con voz más alta, si me escuchan mejor. Al lado de José Luis. A ver, José. Bueno, no sé cómo es en sus países, pero aquí ya es la hora de comer. Y entre que comemos y continuamos con el encuentro, a ver si de esta manera está un poco mejor. Muchísimo mejor. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, comenzábamos con José Luis planteándonos el desafío desde nuestro ser cristiano y seguidores de Jesús, desde ese seguimiento a Jesús que nos interpela y nos desafía a involucrarnos y comprometernos en la búsqueda de una sociedad mejor para todos y para todas, más inclusiva, más cristiana y más humana. Entonces, en el segundo momento estuvimos con Sergio y Jorge, que nos plantearon la experiencia de Paraguay, pero sobre todo que es la pregunta para todas nuestras comunidades. ¿En qué momento, cómo nosotros, como institución, como CBX, nos corresponde levantar la voz ante las injusticias que vemos, posicionarnos y, en este caso, como comunicados o con asumir posturas frente a situaciones que vemos que son injustas? Si en qué momento corresponde correr esos riesgos e implicarnos y enviar comunicados o enviar a personas que se comprometan, ¿verdad? Entonces, en primer momento, cómo acompañar también ese proceso. En un segundo momento, nos preguntábamos sobre la educación y la práctica de la ciencia política. Y habíamos comentado la experiencia de Paraguay, la CBX de Paraguay, en las movilizaciones estudiantiles por el derecho de una educación de calidad y cambios estructurales dentro del sistema educativo. Y por último, escuchábamos el comentario y la ponencia de Raúl, que nos contaba su experiencia en las movilizaciones de estudiantes secundarios, que fue como el momento así más significativo por los cambios que realmente se generaron a partir de la movilización. Nosotros ahora tenemos como tarea, o sea, seguramente Jenny les va a explicar después el detalle, pero una tarea de reflexionar al interior de nuestros espacios comunitarios como una consecuencia, como un beneficio de este módulo 5, realmente de llevar a las comunidades y hacernos esta pregunta nosotros también como comunidad y como institución. Con respecto a las tareas, Jenny, hay un ensayo que tienen que llevar adelante los miembros del equipo. No sé si José Luis, ¿vos querés hacer algún comentario, un cierre? Adelante. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Pido retorno porque así entonces vamos confirmando que llega la información. Sí, se te escucha muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, estos temas tratados, como fueron bajados, fue una propuesta metodológica construida también con todo el equipo para inspirarnos, así como José Luis nos presentaba una figura, la figura de Jesús en esa inspiración, cómo fue calando en nuestro ejercicio, en nuestra mirada y en nuestro compromiso como comunidad en la incidencia sociopolítica. Y en las orientaciones para la tarea justamente individual que cada uno de los participantes en este curso, es pedirles que escriban sobre estas experiencias también de ustedes.
que podamos entonces empezar o volver a refrescar esta red de toda la CBX latinoamericana y bueno, de las demás regiones que nos acompañan en estos planteamientos, desde cualquiera de las miradas que quieran, digamos, libremente escribir sobre ello, tanto en lo personal, con acompañamiento a miembros, en lo comunitario, si existen estas propuestas políticas construidas desde el entorno comunitario de CDX, el tema de nuestras herramientas básicas, discernimiento, acompañamiento comunitario a todas estas políticas, a estas propuestas políticas, estos posicionamientos institucionales, si los hubiere, etcétera. El acceso a estructuras político-partidarias, si las hubiere, o una evaluación o análisis de la participación de los modelos de gobierno, proyectos políticos, movimientos, organizaciones populares, ciudadanas, entre otros, que quieran también ilustrar a todos los participantes, a todos quienes estamos motivados en seguir formándonos en este tema. La idea es seguir promoviendo la reflexión de estos modelos de vinculación también de la teoría con la práctica política de los participantes en las comunidades. Entonces, cerrando por aquí, lo que es la tarea a invitarlos para el 1 de mayo, que va a ser este foro de intercambio, donde abordaremos específicamente la cuestión político-partidaria, que por ahí estaba la pregunta, también de Percy, creo. Entonces, cerramos un poco por acá. No sé cómo se algo bueno. Con algo que queríamos plantear es una evaluación con 3 sencillas preguntas. Nos gustaría que libremente puedan señalar con qué me quedo al final de este encuentro, qué emociones siento y las sugerencias para los siguientes encuentros. Y después ya Cristian Uvilla, nuestro compañero, nuestro colega, entonces nos estaría ya en la despedida del encuentro de hoy, a minutos de justamente de lo programado. Así es que, por favor, vuelvo otra vez con las 3 preguntas para evaluar nuestro encuentro de hoy, nuestro módulo 5, la sesión virtual. ¿Con qué me quedo al final de este encuentro? ¿Qué emociones siento? Sugerencias para los siguientes encuentros. Pueden ser de alguna de estas 3 preguntas libremente o si quieren hacer comentarios a modo de evaluación. Sí, se responde en este momento exactamente, que quisiéramos o que escriban una frase o un comentario como para hacer un cierre, evaluando un poco una devolución también y un compartir sobre esos elementos con que me quedaría al final del encuentro, las emociones que siento y si existen también sugerencias. Entonces, hacemos una consulta ahora al foro, si quieren compartir en relación a estos puntos. De las 2 maneras. Pueden pedir el micrófono, teniendo en cuenta justamente con el tiempo, en el transcurso del tiempo, para dar la mayor participación a las personas que quieran hacerlo, o también por el chat. Y le pido, digamos, a Chuco, si puede ya toda esta devolución ir a modo también de cierre, ir leyendo, ir compartiendo, y entonces ya te cedo la palabra, Chuco, a partir de ahora de estos elementos que estaban señalando. Listo, Jenny, muchas gracias. Voy leyendo lo que van escribiendo los compañeros. Dice Percy, consolado, motivado, cuestionado, comprometido. Basi dice acalentador, que no entiendo muy bien qué significará eso en español, en castellano.
Dice Percy, con envidia al ver tanta yerba mate. Sí, es verdad. Hay mucha chipa ahí también, ¿no? Inspirador, consolado. María Teresa de Colombia, me quedo con la propuesta de la importancia de la participación en los grupos, que no necesariamente se hace a través de un partido político, sino de un movimiento que me invita a ser con el otro. Impactado, dice José Luis Vial. Bien, mientras antes alguien más se anima a escribir en el chat, yo aprovecho para agradecerle a Jenny, quien coordinó toda esta sesión, excelente. Coincido con los comentarios de todos los participantes, ha sido un espacio muy organizado, ya lo decía yo, desde hace semanas hemos estado dialogando, cruzando mensajes, hablando con Jenny para que esta sesión esté lo mejor preparada posible. Les agradezco por la dedicación y les felicito porque ha sido un espacio en que han compartido con mucha generosidad su camino. Si me permiten, voy a hacer un comentario personal. Mientras escuchaba la sesión, yo reconocía algo que me parece muy importante que todos tengamos presente, porque el curso y los módulos han ido avanzando paulatinamente en una dinámica desde lo más macro a lo más micro, en este caso desde un concepto de política más amplia para ir compartiendo nociones a, a las experiencias propias de la CBX, ¿no? Que es lo más nuestro. Yo resalto especialmente de esta sesión la dimensión comunitaria. Creo que en las sesiones anteriores hablábamos mucho desde una perspectiva más personal, cómo fomentar o cómo motivar un involucramiento en la dimensión política, y yo agradezco que ahora nos propongan con tanto énfasis la dimensión comunitaria. Cuando Sergio y Jorge nos presentaban las experiencias, la pregunta que yo hacía de cómo manejan los conflictos que hay en la CBX, que puede haber en la comunidad, lo planteaba porque si, aunque ustedes lo han manejado muy bien y se explica muy bien con las respuestas que ustedes han dicho, de que responde a un proceso formativo de algunos años, también tenemos que ser conscientes que en otros países la comunidad ha sufrido mucho divisiones, ha sufrido muchas crisis internas, justamente por no haber llevado ese proceso con madurez, y que eso más bien dentro de la comunidad nos ha provocado dolor. Creo que el ejemplo de ustedes con un proceso maduro, debidamente llevado con formación, paulatinamente, consultado, dialogado, con mucho diálogo dentro de la comunidad, es una clave que nos debe orientar y nos debe empujar a todos los que estamos participando en este curso, para que lo que estamos recibiendo no solamente nos lleve a la acción política, sino a la formación en nuestras comunidades y promover ese proceso de crecimiento no solamente individual, personal, sino también ese proceso de crecimiento comunitario, en la que no solamente participen los que estamos involucrados directamente en este curso, sino que participar en este curso nos compromete a difundir y a compartir esto en nuestras comunidades para que, así como está caminando CBX Paraguay, en cada una de nuestras comunidades de América Latina podamos discernir, hacer lectura de los signos de los tiempos, de poder cuestionarnos frente a las realidades que nos deben indignar, que es una palabra que ustedes han repetido mucho durante esta sesión, y no quedarnos adormecidos, acomodados, instalados en nuestras comunidades como espacios cerrados,
donde nos sentimos a gusto los unos con los otros, pero en las que a veces no miramos hacia afuera y no respondemos a las realidades que sufre nuestra sociedad y nuestra comunidad. Nuestras comunidades, me refiero no a nuestra comunidad CBX, sino nuestras comunidades sociales, nuestras comunidades políticas, nuestro barrio, nuestro país, nuestra ciudad, donde hay mucho por hacer, hay mucho sufrimiento y donde en América Latina estamos viviendo muchos procesos de cambio en donde hay que preguntarnos qué rol está viviendo la CBX y ya hemos visto durante todos estos módulos, durante todas estas sesiones, que tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer y justamente este curso agradezco también la propuesta de la tarea y la propuesta del foro que iniciará el 1 de mayo, porque nos mueve justamente a preguntarnos cuáles son las acciones concretas que podemos hacer en nuestra comunidad, en nuestro país, para que vivamos el Evangelio desde esa dinámica de justicia, de solidaridad y de comprometernos para que todos y todas vivan con dignidad. Si eso no lo vivimos con esas dimensiones, justicia, dignidad, solidaridad, humanismo, algo no está pasando, algo no está funcionando bien en nuestra CBX. Entonces, muchas gracias CBX Paraguay. Veo que Lupita nos dice... Quiero interrumpir justamente, aquí me está pidiendo Miriam, también nuestra compañera, la palabra, y quiero mencionar que justamente lo que ni siquiera, o sea, la presentación, si bien puedo estar figurando como coordinación, como punto focal del curso, nada, absolutamente nada, ninguna palabra, ninguna coma, ningún papel, ninguna idea hubiera salido, ni tampoco nada lo logístico, lo técnico, si es que todo el equipo de incidencia política, el CEN, el acompañamiento del CEN desde el Vamos, la valiosísima presencia permanente y acompañamiento de José Luis Carabias, como nuestro asistente eclesiástico, que como ya ven, él se va recreando y perfeccionando cada vez más. Yo había enviado un texto genial al principio del envío de todos los materiales y él después fue perfeccionando, mejorando y siendo otra vez tan preciso y tan rico en sus reflexiones que hoy nos compartió de la idea de esa inspiración de Jesús en esta dinámica. Y bueno, a todo el equipo, Marta, Gloria, Norma, Sergio, Jorge, Fernando, Nancy, a ver, terminando. Raúl, claro, todos los que estuvieron como ponentes, mira, entonces cada uno dio un aporte para esto y qué bueno que se siente, que es realmente es un trabajo en equipo, un espíritu colectivo, como les digo, las individualidades quedan totalmente, pasan desapercibidas porque a su vez le da una riqueza a ese sentido colectivo que tratamos de preservar y construir en esta madurez también en la que vamos creciendo como comunidad. Así que muchísimas gracias por estar también. Bueno, le doy la palabra a Miriam que quiere decirnos algo. Yo quería hacer eco a lo que habías dicho, Chuco, recién, cuando estabas haciendo un poco el cierre y haciendo el hincapié en lo comunitario y en el diálogo. Yo me gustaría aportar un poco que me parece que lo comunitario se hace grande y se solidifica con la escucha. Yo creo que nuestra espiritualidad ignaciana y lo que tenemos que agarrar para todo este tema de discernimiento, de dónde estar y de cómo actuar en lo político, pasa por una pastoral de la escucha, que nos viene mucho desde los ejercicios espirituales, desde escuchar la propuesta del otro, desde qué lugar escucho, porque realmente siempre hablamos de diálogo, pero yo creo que como algo muy importante dentro del diálogo pasa por la escucha, y eso desde el modo de proceder de Jesús. Yo creo que eso hay que hacer hincapié, de que cuando se hace un discernimiento de qué incidencias sociopolíticas queremos hacer, la pastoral de la escucha, de una escucha activa, de una escucha respetuosa, de una escucha a todo, ¿verdad? Que eso también es un ingrediente muy importante. Gracias.
Miriam, bueno, Choco, te doy otra vez la palabra para que vayas cerrando. Entonces, gracias Miriam y gracias a cada uno por sus participaciones, y también nos sentimos en sintonía y en compañía comunitaria con todos ustedes. Solo para no dejar sin leer los últimos mensajes de los compañeros, dice Lorena, agradecida por sentir, veamos, me saltó. Agradecida por sentir que nuestra querida CBX Paraguay se lanza a una incidencia política en obras que nos contagian. Esperamos que podamos, como CBX América Latina, podamos seguir incidiendo comunitariamente en la política de nuestros países sin miedo, con esperanza. Nunca en solitario, nos recuerda Percy que José Luis nos decía, como quizás una frase que a él impacta mucho. Iván de México nos dice, me quedo con la esperanza de seguir caminando, muy alentador sus testimonios. Lupita dice, a mí me da mucha ilusión encontrar a Jenny y Ángeles que militan en el feminismo, tenemos mucho que hacer por la igualdad de género desde la fe. Me quedo con la búsqueda del mejor espacio para hacer incidencia política. Y bueno, así estamos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y seguimos en contacto. El curso continúa. Yo solo quiero terminar, bueno, nuevamente agradeciendo a CBX Paraguay por su generosidad y motivándoles a todos que nos pongamos en la tarea de hacer nuestros ensayos, que es, después de todo este rico compartir, de poder eso llevarlo a nuestro discernimiento y que ese discernimiento lo podamos compartir con la comunidad. Entonces los animo a que no se despreocupen de hacer sus tareas y ponernos al día. Ya estamos terminando también, el 1 de mayo tenemos el foro y la primera semana de junio iniciaremos con el módulo 6 y es el último módulo, así que pongámonos al día porque ya en el último módulo deberíamos tener certeza de con cuántas personas podríamos hacer el encuentro final e ir ubicando de acuerdo a los participantes cuál es el lugar más oportuno en cuanto a costos de viajes y todo eso para hacer este encuentro final. Rafael, sí, todos los ensayos continúan con el mismo esquema. En la página del curso he subido las orientaciones que nos han enviado Jenny y el equipo sobre la tarea, y está también, les adelanto ahí, la pregunta para el foro, aunque a partir del 1 de mayo estará el acceso para poder responder a la pregunta que nos plantean para compartir. Entonces con eso les agradezco, un abrazo fuerte, terminamos pocos minutos antes del tiempo programado y estamos unidos en oración. Un abrazo fuerte. Abro los micrófonos para que podamos saludarnos y despedirnos como estamos acostumbrados en América Latina. Un abrazo. Saludos. Bons estudos. Fiquem com Deus. Obrigado. ¿Escucharon la caralla? Hola, David. Bueno, para terminar,